si podemos agotar esas preguntas de una experiencia que me parece que fue rica. Claro. Bueno, eso me lo dicen después al final o me lo mandan por WhatsApp, que deciden y arreglamos. Hoy vamos a terminar este seminario de esta manera. Empezamos lo que yo llamo en mi concepto de zona psíquica, que es una lectura contemporánea de Freud del siglo XXI. Yo pensé o pienso que eso se pueden denominar zonas psíquicas. Entonces, lo primero que hablamos fue el problema del sueño. El problema del sueño que se podría reducir, voy a sintetizar ahora, reducir en dos polos. La pulsión que anida en el organismo humano después de esto, para Freud, el grito en donde se constituye de lo somático el proceso psíquico, no el cerebro, sino el aparato psíquico, en ese momento hay una sola pulsión que le importa a Freud, que es la pulsión sexual. Esta pulsión sexual genera, a través de la represión, un mecanismo descrito por Freud, reconocido por Freud, ubicado en el problema de la histeria, del sueño, de la neurosis clásica. Esta represión produce un cambio del camino pulsional a la representación. Entonces yo les decía que ahí el aporte de Lacan en su retorno a Freud es interesante, ¿no? Porque implica reconocer que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. En el 2021, con el aporte de Freud y de todos los post-freudianos, uno puede hacer esta relectura donde los sueños en el 1900 son sueños. ¿Qué quiero decirle con esto? Que obviamente en el libro de los sueños no puede estar contenida la pulsión de muerte del 20, el narcisismo del 14, la escisión del yo del 27, etc. Esto quiero que lo entiendan bien, ¿no? Que cuando yo hablo de sueños en Freud, hablo de una zona que está en el psiquismo, que es la primera que descubrió Freud. Esta zona tiene que ver con un inconsciente estructurado como un lenguaje, que es lo que Freud, lo que Lacan recupera, insiste frente a la aquí y ahora conmigo de la pulsión de muerte que tenía Melanie Klein. Aparece Lacan y dice, no, volvamos a Freud, y volvamos a ¿cuál Freud? Al Freud al Freud del chiste, al Freud del humor, al Freud de psicopatología de la vida cotidiana. Todo ese Freud es el Freud que tiene que ver con el inconsciente representacional y con el lenguaje. Creo que yo les dije en alguna de las reuniones, pero se lo vuelvo a decir ahora. En torno a la discusión actual que se hace en torno al número de sesiones, al cara a cara, a la virtualidad de los tratamientos que se realizan hoy en día, donde lo presencial ha decaído a raíz del COVID, Green tiene una frase importante en la que dice: la matriz del encuadre psicoanalítico, la matriz, bueno, si se los dije, perdonen la repetición, pero creo que viene bien ahora. La matriz es la asociación libre y la atención flotante. Y el resto es como el estuche. Y si el estuche pueden ser 4 sesiones, 2 sesiones, cara a cara, podríamos agregar hoy el Zoom, ¿no? Todo eso son lo accesorio. El fondo, dice Freud, es la asociación libre y atención flotante. Entonces yo digo, una de las críticas que yo le puedo hacer a Green también, me parece que Green se equivoca cuando, no es que se equivoca, no puede pensar esto, que hoy en día, en el 2021, con toda la lectura que nosotros tenemos de la obra del psicoanálisis, podemos decir que la matriz del encuadre psicoanalítica no está dado solo por la asociación libre, está dado por la asociación libre, está dado por el acto de los pacientes, está dado por la pulsión de muerte, está dado por el narcisismo. Todo eso es el material, no solo la asociación libre. Uno tiene que escuchar no solo lo que el paciente dice en la asociación libre, sino lo que el paciente hace, lo que el paciente tiene como carácter. Y del lado del analista no es solo la atención flotante, es la atención flotante y más profundamente
todo el problema de la contratransferencia, que es el gran problema del siglo XXI para el psicoanálisis. Bueno, hecha esta aclaración, les diría que pasamos nosotros rápidamente a ver como otra zona desde el desde el siglo XXI, a otra zona del psiquismo, que es la zona, el inconsciente del narcisismo. Y en el inconsciente del narcisismo yo les adelanté una idea personal que era la división del yo en identificación primaria activa, cuando los padres respetan los deseos o las necesidades de los chicos, lo cual asegura un núcleo del yo relacionado con la realidad, relacionado con el placer verdadero, y otra parte del yo sumida, subsumida en el deseo de los padres. Recuerden la frase, el niño será el sueño irrealizado de sus progenitores. Punto aparte, clínica psicoanalítica. Cuidado que nuestros pacientes no se transformen en el paciente será mi sueño irrealizado. O sea, pregúntense, porque esta es una de las posibilidades negativas que tiene el psicoanálisis, que solamente lo cura o lo resuelve el análisis del analista. Por eso analizarse como analista no es una imposición de nadie, es como una necesidad natural para poder resolver estas tentaciones que pueden tener los padres, los maestros, los analistas, etc. Después, en la última, rápidamente, bueno, hablé mucho de la estructura idealizadora que tiene que ver con el enamoramiento, con las adicciones. Ahí en la clínica lo importante es desmontar el poder de la idealización con respecto a uno. Esto Lacan también lo toma y luego, perdonen que yo incluya a otros autores, pero es el siglo XXI, no podemos quedarnos solo con Freud, ¿no? Pero cuando Lacan plantea como resolución frente al problema de la idealización la idea del sujeto supuesto saber como origen de la transferencia y después remite a anular el saber, que no hay saber, que hay que destituir el saber, creo que se entiende esto a raíz de la crisis idealizadora de la etapa kleiniana, pero en realidad no es que uno tenga que anular el saber, uno tiene que saber que el saber no es todo, o sea que siempre hay la posibilidad de un saber más cercano a la verdad que el que tiene uno, pero esto no implica no saber, esto no implica no estudiar, porque si no todo cae, como también creo que les dije, pero quiero insistir ahora, cae en que el psicoanálisis es solamente una experiencia. Y sí, es una experiencia, nadie niega que el análisis directo, el análisis terapéutico es una experiencia, pero además de una experiencia, uno estudia, uno supervisa, quiere decir que no es solo experiencia, hay un conocimiento que puede llevarnos a que esta experiencia no sea chamánica, sino sea una experiencia, es una disciplina que en algún momento pueda configurar una ciencia psicoanalítica, como lo pedía Freud, lo quería Freud y lo quería muchos de los continuadores de Freud. Bueno, les decía que después de esto nos avanzamos sobre la pulsión de muerte. Y la pulsión de muerte yo les dije que era algo, una zona del psiquismo que coexiste con las otras, en donde en una sesión puede aparecer una, en otra sesión puede aparecer otra, pero donde lo que aparece claramente son dos cosas o tres cosas fundamentales. Una es la compulsión a la repetición, gran pensamiento freudiano. O sea, hay algo que no viene con la asociación libre, con la repetición de actos, con la repetición de mi vida. Mi vida es así. Freud llega a pensar neurosis de destino. Mi vida es así porque repito una situación traumática no reconocida. El trauma en 1920 vuelve a tener primacía, el trauma de la histérica, que había sido lo primero que nos envolvió, y después con los sueños, la psicopatología de la vida cotidiana, fue perdiéndose. Doctor, Trauma, sí. doctor, se está escuchando y viendo muy, muy cortado.
Ahorita... Hasta fue perdiéndose, ahí se cortó el audio. ¿Ahora me escuchan? Sí. ¿Puedo seguir? Sí, adelante. Gracias. Sí, háganme acordar cuando funciona mal, paramos un minuto hasta que se reconecte todo y seguimos. ¿Hasta ahora me escucharon bien? Sí. Bueno, yo les decía que aparece nuevamente, esto es lo que vimos en la última reunión, aparece nuevamente la compulsión a la repetición, un concepto que es un concepto clave para todos los psicoanalistas posteriores a Freud. Hay algunos puntos donde todos acordamos, ¿no? Esta compulsión a la repetición, le dije a ustedes, trae a luz traumas tempranos, ya no son los traumas de la pre-Q, son traumas del avant-Q, son traumas que, siendo primarios, siendo tempranos, configuran la vida de uno. Freud dice textualmente, deciden la vida de los neuróticos o el tratamiento de los neuróticos en mucha parte de su curso y deciden lo que él llama las neurosis de destino. Interesante. El psicoanálisis empieza siendo una terapia que explica los problemas sexuales, como les dije la primera vez, y los cura, a pasar a ser un psicoanálisis que tiene una parte de sí que apunta a entender por qué la vida de una persona es como es, por qué la vida de una persona es sufriente. Y esto tiene que ver con la compulsión a repetir, producto de la pulsión de muerte, a veces también de la pulsión de vida, que trae a luz esos traumas primarios para que el analista pueda resolverlos. Se dan cuenta que acá ya no es lo mismo la interpretación del significante sexual de los sueños que lo que es la interpretación o la construcción de los traumas tempranos que azotaron la vida de un niño o de un sujeto. Acá interviene obviamente la contratransferencia y acá interviene otro concepto freudiano del siglo XXI, recupera mucho poder, que es la vía de Porre en psicoanálisis. En el primer Freud, lo que actuaba era la vía de Levare. Yo tenía que levantar la resistencia y aparecía el insight, el eureka. Acá no se trata de levantar la represión porque no hay represión. Hay vacío, hay huellas anémicas que no tienen palabras. Huellas anémicas que son vacías. Ahí es el analista que, yendo al último Freud, al ultísimo Freud, de Construcciones en Psicoanálisis en 1937, le aporta una construcción de su historia. Entonces, fíjense que hay cambios en esto que estamos viendo. Uno de los cambios importantes es que si yo suprimo en parte o dejo para la zona de los sueños la vía de Levare, tengo de algún modo... Doctor, se cortó. Lo dejamos de escuchar. Ahora... Ya. Freud, entonces, vuelve a aparecer diciendo, ya ahora, no tengo solo vía de Levare, sino tengo también vía de Porre. Cuando no se escuche, vuelvan a decirme y yo vuelvo atrás completo. Piensen que todo esto nos va a ir llevando a una otra zona psíquica, otro inconsciente, llamé yo, porque este inconsciente del vacío es otro inconsciente que no es representativo, que no es significante, y ahora llegamos a otro inconsciente que viene también de más allá. ¿Se acuerdan cuando el más allá lo decía? Freud dice algo fundamental. El yo, el inconsciente es lo reprimido, pero el inconsciente es algo más. Y otra frase de Freud. El yo, en la mayor parte de su yo, es inconsciente. Entonces, volvamos a pensar. Yo inconsciente como la identificación primaria pasiva. El niño será el sueño irrealizado de sus genitores. ¿Cómo saberlo si es el deseo del otro?
pero está en su vida, está en sus actos, está en su manera de vivir. Entonces, todo esto va llevando a que aparezca el problema de las identificaciones, un nuevo inconsciente, en la obra de Freud les digo esto, como un nuevo inconsciente que incluye que esta idea, lo habíamos visto cuando hablamos de melancolía, parece que todas las relaciones que uno tiene en la vida importante, no solo en la melancolía, sino que en el resto de la vida uno los pierde incorporándolos como identificación en el yo. ¿Entienden la idea? Mi vida libidinal, mi vida amorosa, podríamos decir, mi vida de relaciones, se va componiendo de objetos que cuando se pierden porque se mueren, se pierden porque se pierde el amor, se pierden por lo que ustedes quieran. El yo no tolera la pérdida y el mecanismo que usaba para la melancolía es un mecanismo normal. Uno se identifica con los objetos que perdió, no solo con el padre, la madre, sino los amigos, etcétera, etcétera. Todo esto configura un punto central que mucho tiempo el psicoanálisis olvidó, es el análisis del carácter. En esto tengo que decir que el aporte lacaniano fue desvirtuado, trajo ciertos problemas que me gusta poder resolverlos con mis colegas lacanianos, ¿no? Porque en ese retorno a Freud del año 55, 56, en ese retorno al Freud de la primer tópica, al primer Lacan, que duró 15 o 20 años en Argentina y en América Latina, llegó 20 años después, llegó en los años 70, 80. Ese Lacan volvía al silencio del analista, volvía a interpretar solamente las palabras, casi como un juego, como un crucigrama. Y tenía razón en una parte del análisis, no en el resto del análisis, porque eso olvidó el problema más primario. Se cortó el audio. A ver, del otro lado. ¿Pasó algo? Sí, se cortó, doctor. Están sugiriendo que apaguemos nuestros videos para ver si ayuda un poco, pero me parece que es el internet de usted, doctor, el que está fallando, porque se corta mucho. Puede ser. Yo estoy en otro lugar que no es mi casa, pero sí. Estuve toda la semana trabajando bien, pero puede ser mi... Si ustedes quieren, apaguen. Sí, ¿le parece? Vamos a apagar. Les pido por favor que apaguen los videos a ver si ayuda un poco. Y bueno, le vamos diciendo, doctor, cuando se interrumpa y no escuchemos para que repita si nos... Perfecto. Por favor. Gracias. Quédese usted, María Paz, así veo a alguien. Me quedo. Ok. Muy bien. Bueno, ¿qué le estaba diciendo? Porque ahora me... Se quedó en el problema más primario, algo así. El problema del carácter. Ah, sí, y del silencio del analista. En lo que olvidaron los lacanianos. Claro, que los lacanianos hipertrofiaron sin darse cuenta, porque piensen que Lacan fue estudiado en Argentina a partir de los 70 y Lacan empieza a trabajar en el año 53. O sea que son 17 años después. Entonces, hay un giro. En México también Lacan llega con fuerza en los años 70 también. Pero digo, todo el interés de Lacan es rescatarnos del idealizado en el psicoanálisis hegeliano y volver a recuperar a Freud. Por eso habla del retorno a Freud. Y en ese retorno a Freud se queda, como yo les decía, en los sueños, en la psicopatología de la vida cotidiana, en el chiste y su relación con el inconsciente, pero no toma en cuenta el primer Lacan el gran problema que es la identificación. Es esta situación por el que yo soy el otro. Fíjense qué interesante cómo esta idea del yo y el otro
viéndolo en Freud, en una buena lectura, aparece y reaparece constantemente yo y el otro, ¿no? No es solo un pensamiento ni lacaniano ni winnicottiano, es un pensamiento freudiano que hay que poder leer. Pero entonces, cuando llega el yo y el ello, Freud, esto que le voy a hablar hoy con el fetichismo para cerrar el problema de la relectura freudiana, es el siguiente. Freud va avanzando y tiene que en cierto modo renunciar a esa, en cierto modo, tiene que renunciar a esa primer tópica, la tópica significante, la tópica de la pulsión sexual, la tópica de la represión, tiene que renunciar. ¿Y cómo renuncia? Introduciendo en el aparato psíquico el yo y el ello. ¿Qué quiere decir introducir el yo y el ello? Introducir algo interesante. Ya consciente e inconsciente no son sistemas, son cualidades psíquicas. El psiquismo tiene la cualidad de ser consciente y ser inconsciente, una cualidad, no un sistema. La otra cosa que introduce es que de pronto él descubre que las pulsiones que yo dije que él había tapado con una cierta intelectualización del inconsciente estructurado como un lenguaje, saca esa estructuración como un lenguaje y pone a las pulsiones en la denominación del ello. El ello es un término de un analista, un discípulo de Freud que se llamaba Grodek, un personaje muy complicado, pero muy inteligente, que le mostraba a Freud que nosotros siempre éramos vividos por otro. Esto parece que influenció mucho en Freud. Freud se decide a poner este nombre, el ello, un nombre muy interesante porque es neutro, porque no indica nada, ello, ¿qué será ello, no? Muy diferente al yo. Digamos, el yo es algo muy conocido por nosotros. El super yo también podríamos decir que, aunque no lo conozcamos, es un super yo, digamos. Pero el ello, sin embargo, él introduce en 1923 parte del mundo pulsional que ya había descrito en Más allá del principio del placer con vida y muerte, lo mete dentro del aparato psíquico del paciente que trata en esos días de 1923. En esos días de 1933, él se tiene que enfrentar entonces culturalmente, podríamos decir, con lo que se llama el giro de los años locos, el giro de los años 20, 30, ¿no? Donde el mundo vivía una especie de locura donde todo era posible, ¿no? De los años locos es un término de Green que apunta claramente a cómo era la cultura en el momento en que Freud incluye la pulsión de muerte. Estoy parado porque me dice que es mi conexión, ahora sí. Incluye No. la pulsión de... ¿Ahora me escuchan? Sí lo escuchamos, doctor, pero tal vez, sí, no sé qué opine, pero tal vez quitando su video, podríamos escucharlo mejor, sin tanto corte. Ya no lo escuchamos. ¿Ahí? Uh-huh. Sí, sí. Bueno, esta imagen que ven mía es mi condición de trans. Ajá. Estoy en un proceso donde me voy a transformar en mujer dentro de poco y ya estoy preparando. ¿Qué tal? Muy bueno. Bueno, hecho este comentario, es mi esposa la que está ahí, está en la computadora de ella. Ok. Sí, pero sí se escucha mejor, doctor. Bueno, muy me bien, alegro. gracias. Ajá. Entonces decía que imagínense esto, ¿no? Él en 1900 diciendo, tumor, dice la paciente, y él dice tu amor. ¿Por qué? Por la similcadencia, por la metonimia, por la metáfora. Y se encuentra con un tipo en 1923, el mismo Freud, ¿no?
Y el tipo le dice, mire, yo no quiero venir más al análisis porque el análisis me enferma. Y ahí se encuentra de pronto con la reacción terapéutica negativa, con que el análisis tiene para él un límite. Esto es lo central de este nuevo inconsciente. No es un inconsciente reprimido, es un inconsciente que se produce por la acción de un superyo, que es una entidad superior al yo, que es parte del yo y que tiene que ver con la identificación primaria y con identificaciones secundarias que son la resolución del complejo de Edipo, y que forman tanto como la identificación inicial del psiquismo como el heredero del complejo de Edipo. Todo eso que se conforma el superyo, que está muy ligado al ello, es una parte del yo, pero ligada al ello. O sea, el superyo sabe del ello más de lo que sabe el yo. Ejemplo, la neurosis obsesiva, el nombre de las ratas. El nombre de las ratas, algo que el yo no reconocía como culpable. Por eso que el neurótico obsesivo nunca se va a matar, porque él puede defenderse de la acusación injusta al yo, porque es una acusación del superyo al inconsciente. Mientras que cuando uno estudia una melancolía, el yo del melancólico se entrega. Yo efectivamente soy una mala persona, yo efectivamente no merezco vivir. Esto que Freud escucha lo lleva a pensar, pero entonces el psicoanálisis cambió. Sí, cambió. No es que cambió, siempre estuvo esto. Él no lo veía porque no tenía teoría. Otra cosa importante, el análisis no es solo experiencia. Si uno no conoce una determinada teoría, si uno no va avanzando teóricamente, no puede escuchar lo que teóricamente uno avanzó para poder escuchar la clínica. Cuando entiendo algo en la clínica, tengo que pensar en una teoría para entender lo que me permita afrontar lo que está pasando en la clínica. Hay algo que también quiero decirles en este momento, y que es lo siguiente. Freud, con el yo y el ello, abre, esto algo les dije, una ventana al mundo exterior. El yo, fíjense, el yo lo único que le preocupaba en la primer tópica era la sexualidad prohibida. Y en función de eso, la conciencia cultural, que se llamaba conciencia moral, atacaba a las pulsiones que estaban prohibidas por la cultura moral. Este era el primer Freud, digamos. Él se ocupaba de levantar esa represión y dejar que la pulsión se pudiera satisfacer sin provocar ningún efecto malo ni en los otros, ni en la cultura, ni en el individuo. Pero acá se encuentra con que el superyo tiene dentro de sí no los herederos del complejo de Edipo solamente, sino la identificación inicial, la identificación primaria pasiva. Esto que llama identificaciones primeras, que son previas a toda carga de objeto, no se sabe de dónde vienen y de dónde van. Lo que yo puedo decirles es que vienen del deseo del otro, de la pulsión del otro. Entonces, todo esto configura un análisis donde ya yo tengo que pensar en quiénes son los otros que provocaron esa identificación en el paciente. ¿Cuál es la historia que tengo que construir? Este es el ultísimo Freud. El Freud de análisis, en psicoanálisis, el esquema, ¿no? Que es el que empieza a pensar en este periodo de la vida que ya no tiene que ver con la sexualidad, sí tiene que ver con el amor y con la muerte, con el amor y la destructividad. Pero sigo diciéndoles cosas de este periodo para llegar al periodo siguiente, a la zona siguiente, al área de funcionamiento siguiente, que es el área de funcionamiento con la escisión del yo, fetichismo y otros trabajos que voy a señalarles. En este momento, entonces, Freud tiene un yo dominado con el ello, tiene que trabajar para darle al ello un poco de satisfacción y reprimirlo para que no se descargue inadecuadamente.
para esto cuenta con la ayuda del Ya no lo escuchamos. también. ¿Cómo? Ya se interrumpió un poquito. Vamos a pensar, a ver. Puede contar con la ayuda del super yo, y ahí se cortó. Ricardo. Bueno, ahora sí. Entonces, y tiene por otro lado, además de esta relación con el ello, como yo les decía, la relación con un super yo que tiene en su parte más profunda, más inconsciente, diría yo, el deseo de los padres. Recuerden siempre esto. En el super yo está el deseo de los padres. Además, están las identificaciones secundarias productos de la resolución del complejo de Edipo. Punto aparte. Freud dice además, el super yo es un siervo del mundo exterior. ¿Qué tiene en este psiquismo nuevo que estamos descubriendo de Freud? ¿Qué tiene el yo para defenderse de todo esto? Vuelvo a decirle, con respecto a la pulsión, la represión. Con respecto al super yo que genera el sentimiento de culpa, ya vamos a ver el problema, cómo se puede resolver o no, según Freud. Y con respecto al mundo exterior, es proclive a recibir los traumas, pero que ya no son traumas sexuales. Son traumas en el sentido de que no adquieren representación. Por ejemplo, estamos recordando hoy, creo, el ataque a las torres. Y en ese ataque a las torres, que era casi irrepresentable en el momento que uno vivió eso, ¿no? Que dos aviones atacaran 2 torres era poco pensable. ¿Y qué hizo el mundo? Se pasó todo un día pasando las figuras del ataque hora tras hora. En el fondo, digo yo, para que uno pueda representarse, aunque sea visualmente, algo que era muy difícil de pensar. Eso es un trauma que es el destino del mundo, podríamos decir, ¿no? Pero es un trauma que han vivido los que estuvieron ahí y todo el resto de nosotros. Entonces digo, el trauma empiecen a pensar que toma otra coloración cuando sale de la sexualidad y se enfrenta a la destructividad. El trauma destructivo es un trauma, podríamos llamarlo destructivo, disruptivo, que modifica el aparato psíquico. Pero esto es mundo exterior. Hasta este momento, el mundo exterior estaba cerrado. Solo existía realidad psíquica. A partir de acá, un nuevo concepto aparece en psicoanálisis, que es la dialéctica, la relación entre realidad psíquica y realidad exterior. Porque la realidad exterior pesa. Hasta ese momento uno podría haberle interpretado, estoy exagerando, a un paciente es usted con sus heces malas, es gente que destruye sus pies como destruir las torres en Estados Unidos. Era interpretar la realidad psíquica. Bueno, Freud a partir de este momento dice, hay que darle un lugar a la realidad exterior. Bueno, hoy no necesito decirles todos los lugares que el psicoanálisis contemporáneo le da a los efectos de la realidad exterior. Realidad exterior es el otro. Realidad exterior es la cultura. Pero la cultura no que penetra en el super yo, sino la cultura que de algún modo está al lado de uno en los consejos culturales que nos dan nuestros amigos, nuestras instituciones, etcétera, etcétera. Otra cosa que es importante para ubicar este inconsciente, que como ustedes ven, no es un inconsciente represivo, es un inconsciente que tiene otros mecanismos. El mecanismo identificatorio es un mecanismo para hacer inconsciente la conciencia. Si yo me identifico con un objeto perdido, no pienso más en él, está dentro mío, dentro de mí yo. Lo que yo les decía es que el carácter estuvo durante muchos años, y sigue estando para algunos analistas, como algo intocable. Este grupo identificatorio que yo les estoy hablando, que tiene que tener un efecto terapéutico, que es la desidentificación. Yo tengo que sacarlo a mi paciente de su identificación con un padre malvado o con una madre malvada o lo que sea. Tengo que ayudarlo a salir de esa identificación. Bueno,
para muchos analistas durante mucho tiempo tomaron este concepto de Freud como que si uno tocaba el carácter, el individuo se destruía. O sea, partían de la idea de que la alienación por el otro, si uno se metía en esa alienación primaria, uno destruía al individuo. El individuo se psicotizaba, decían. Esto no es así. Uno puede desidentificar a un paciente de una estructura odiosa de los padres y uno ve que no se destruyen, sino que más aún pueden recuperar cosas de la vida amorosas que antes no podían tener. Por decirle, todo esto aparece en el año 20, 23, en la obra de Freud. Hay una batalla de la cual me voy a ocupar unos minutos, que es esta, la reacción terapéutica negativa. Es una reacción que Freud lo describe así. Cuando les damos pruebas a un paciente de que está mejor, cuando nos alegramos de que un paciente esté mejor, él responde a la inversa. En lugar de ponerse contento, se siente mal. Pero no se siente mal con sentimientos de culpa, ¿no? Siente que está enfermo y que el análisis le hace mal y se va del análisis. Muchos de nosotros debemos tener experiencias de este tipo, ¿no? De pacientes que en algún momento uno pensaba, pero qué bien que está, y a la sesión siguiente fallaba, no venía. O qué bien que está, y el paciente decía, me siento mal, quiero terminar el análisis. Bueno, esto Freud lo ubica como una tensión entre el superyo y el yo, tensión que va a definir la gravedad de la patología. ¡Ah! Aplaudo. ¿Cómo? Ya no es la gravedad de la patología el monto de lo reprimido, ya no es la gravedad de la patología tener una fobia, tener una neurosis obsesiva, ser el hombre de los lobos o ser Dora. No, la gravedad de la patología, lo dice Freud textualmente, es cuando aumenta la tensión entre el superyo y el paciente cae aquejado de un sentimiento inconsciente de culpa, lo cual lo lleva solamente conscientes. Hay afectos inconscientes que tienen su acción y no llegan a la conciencia. ¿Cómo llegan a la conciencia? Como la necesidad de enfermar. ¡Apa! Interesante. Entonces, quiere decir que el paciente no habla de culpa. Nosotros le traducimos con culpa. Esto está tan dentro, por suerte. Paro porque está la conexión inestable. Sí, no Ahora lo entendimos. Digo, está tan metido en nosotros que nosotros interpretamos bastante frecuentemente la culpa inconsciente. Aunque no nos hayan enseñado, es producto no de lo reprimido, sino de un inconsciente que es el que bascula entre el superyo y el yo. Esta reacción terapéutica negativa que lleva a algunos pacientes a su propia destrucción, Freud dice en un pie de página que les recomiendo en el capítulo 5 del Yo y el Ello, léanlo porque es maravilloso, esta llamada a pie de página, donde Freud dice, si nosotros pudiéramos averiguar qué antiguo objeto, qué antigua identificación se ha puesto en el superyo, quizás podamos resolver el problema de la reacción terapéutica negativa. Pero, dice, esto no es sencillo. Lo que podemos hacer es transformar en ideales, en maestros, en salvador de almas. Pero dice, 1923, otra vez su preocupación por los discípulos y lo que la gente dijera del análisis. Entonces dice, pero la ética psicoanalítica prohíbe que ningún analista se ubique en ese lugar de ideal, de profeta. Entonces, dice, el análisis encuentra un límite, que es que no puede evitar
con las actitudes que tiene el análisis, no puede evitar que un individuo decida aún su destrucción. Palabras freudianas críticas para mí, porque creo que corresponden a los miedos de Freud, que su análisis se le desbarrancara, porque yo creo que en este punto, en la lectura de hoy, digamos, uno puede colocarse en determinados momentos en una crisis de reacción terapéutica negativa como el ideal, como el profeta, salvarlo de esa condena destructiva a enfermarse, a estar peor, a terminar el análisis, y luego desidealizarse, uno, desidealizarse, salir de esa condición del maestro para que el paciente adquiera su propia vida y su propia pulsionalidad. Esto Freud dice, el análisis terminable e interminable, en una frase que ustedes deben haber leído, cuando dice, bueno, hay momentos del análisis donde el analista funciona como un pedagogo, como un maestro, ¿no? O sea, está advirtiendo que hay momentos del análisis en que uno tiene que salirse del rol analítico aparentemente clásico, que era la abstinencia, que era la interpretación. Se cortó, doctor. ¿Ahora sí? Ahora sí. Entonces, esto muestra la adhesión importante que existe en todos nosotros por la idea de que el análisis es solo un tratamiento de palabras. Es un tratamiento de palabras. Pero además de palabras hay actos. Que en el psicoanálisis contemporáneo se descubrió como el enactment, que es un concepto donde el analista actúa y está validado actualmente. Pero estos momentos son momentos como que otros autores llaman momentos de un análisis, porque uno sale aparentemente de ese rol analítico clásico que es la interpretación. Acá hay que tener en cuenta que se trata de la reacción terapéutica negativa dominado por alguien que no lo deja crecer, dominado por alguien que no lo deja avanzar en su vida. ¿Recuerdan lo ominoso que yo les comenté? ¿Recuerdan el doble que de protector de la vida se transformaba en embajador de la muerte? Bueno, ese embajador de muerte es alguien que se dan cuenta que estamos muy lejos del odio, estamos mucho más cerca del odio destructivo de la pulsión de muerte. Yo les decía que en esto entonces, para mí hay una idea clave, que es poder en determinados momentos soportar ese proceso idealizador y uno tiene la posibilidad de sacar al paciente de una actitud destructiva. Yo creo que frente a lo destructivo no tiene que haber abstinencia. Si la abstinencia es solo interpreto y me quedo callado, eso funciona para el área neurótica, el área de los sueños. No funciona ni para la zona identificatoria, ni para la zona que tiene que ver con la pulsión de muerte. Voy ahora a meterme, obviamente, en toda área, la actitud terapéutica clínica es la desidentificación. Voy a introducirme ahora en la última parte del seminario. Freud resume en 1923 el complejo de Edipo de una manera que podría dedicarme mucho tiempo a hablarle de cómo lo resume, pero lo voy a decir sencillamente. Él no cree en el Edipo simple, él no cree demasiado en el Edipo heterosexual. Ojo, lo digo en 1921 para todo el grupo feminista que critica a Freud porque impuso la heterosexualidad. No, léanlo bien a Freud en el Yo y el Ello. Y en el Yo y el Ello Freud dice, en realidad el Edipo es un Edipo completo. El Edipo completo es un Edipo en el cual el niño, tomemos el niño como una forma didáctica, el niño no solo se identifica con el padre y desea a la madre, y después se retira de la madre y refuerza la identificación padre, con lo cual conserva a la madre como objeto sexual, tierno ahora porque fue reprimido. Esto es una de las salidas del Edipo.
La otra salida del Edipo, dice Freud, es que el niño desea al padre, tenga una identificación con la madre. Con lo cual tenemos el Edipo negativo, que es la sexualidad de esa época, en el año 23. Entonces él plantea un tema que no lo voy a tratar ahora, que es la bisexualidad. Él en realidad piensa que todos nosotros somos bisexuales y que por una razón u otra, culturalmente podemos aceptar un Edipo simple, pero en el fondo todos tenemos esta cuádruple manifestación del Edipo. Yo tengo una parte mía que sigue amando a mi madre y refuerzo mi identificación con mi padre, y al mismo tiempo soy una niña que tengo un profundo amor por mi padre y me identifico con mi madre. Esta es la resultante del complejo de Edipo. Este es el Freud más, yo diría, moderno, ¿no? Obviamente ustedes me podrían decir, bueno, pero por ahí la diferenciación o aceptar el reconocimiento de que hay una parte masculina y una parte femenina es poco frente a las diversidades de hoy, es cierto, pero digo, es uno de los primeros que empezó a pensar la diversidad. En ningún momento habla de anormalidad o normalidad en el complejo de Edipo. Lo dice, podría llamarse normal el Edipo simple, digamos, ¿no? Pero entonces, con esta idea de que hay como dos Edipos que forman el Edipo completo, tiene una frase muy interesante en una carta a Flies, en donde le dice a Flies, mirá, cada vez me doy cuenta que en una relación sexual hay dos personas. Claro, está el Edipo completo, está lo masculino de uno y lo femenino de uno y lo femenino de la otra parte y lo masculino de la otra parte, que se conjugan distintas identificaciones. Pero entonces el mundo identificatorio es un mundo inconsciente que tenemos que celebrarlo como un punto del análisis que todo el primer Freud descuidó porque no lo conocía. No quiere decir que no estaba todo esto. Él no había llegado a descubrirlo. Por eso siempre insisto en esto, hay una tendencia a pensar que como Freud no lo descubrió en los sueños, no está. O como Freud en el compendio habla poco de los sueños, digamos, entonces los sueños no le importan. No, hay que leer toda la obra de Freud y ver cómo se van enganchando conceptos para poder ver la vigencia que tiene la obra de Freud en el 2021 junto con los sucesores de Freud. 1927. Había escrito el Yo y el Ello, el sepultamiento del complejo de Edipo, la organización genital infantil, la diferencia anatómica de los sexos, las consecuencias psíquicas de las diferencias anatómicas de los sexos, que no tengo tiempo a decirles, salvo esto. El 27, al mismo tiempo que escribe Porvenir de una ilusión, que es una crítica a la religiosidad profunda, en realidad ese tema porvenir de una ilusión tendría que leerse así, es la desilusión de un porvenir, ¿no? No es el porvenir de una ilusión, es la desilusión de un porvenir que tiene la creencia religiosa, ¿no? Esto es una crítica muy seria que Freud toma con respecto a la religión, que en realidad es una crítica, si ustedes quieren, al poder del superyo. Esto lo van a tomar otros autores más adelante. Pero al mismo tiempo escribe un pequeño artículo que se llama Fetichismo, seco. Los trabajos de él eran la interpretación de los sueños, más allá del principio del placer. Acá en el segundo Freud, digamos, es un Freud muy seco, el yo y el ello. Fetichismo, organización genital infantil. Bueno, el fetichismo, uno dice, en 1927 se ocupa de lo que había tratado cuando trató 3 ensayos sobre una teoría sexual, sobre el proceso polimorfo perverso, había dado 2 o 3 momentos de explicación del fetichismo como una perversión, y acá aparece para él
un concepto muy interesante. Cuando digo muy interesante, digo que esto abre al mundo psicoanalítico un concepto absolutamente novedoso. Lo había mencionado en lo ominoso, en lo siniestro, pero es absolutamente novedoso porque plantea una defensa casi de la misma magnitud que la represión. Mi libro, agotadísimo, que probablemente me lo reediten en México, el título del libro es Cura Analítica y Transferencia. Cura Analítica y Transferencia. Y el subtítulo es De la represión a la desmentida. ¿Por qué le digo esto? Porque él dice, yo estoy atendiendo pacientes varones y descubro en mis pacientes varones como un hallazgo raro, de segunda categoría, digamos. No me consultan por eso. Que en la sexualidad tienen un fetiche. Por ejemplo, él da el ejemplo del individuo que para tener una relación amorosa tiene que encontrar una mujer con un brillo sobre la nariz. Un brillo sobre la nariz. Entonces él dice, estos individuos, me doy cuenta que hacen algo cuando son chicos en el complejo de Edipo que es muy llamativo y que quizás no sea de unos pocos, quizás sea de unos muchos. Y es que en lugar de decir, reconozco a mi madre, a la mujer castrada, y acepto entonces la amenaza de castración de parte de mi padre, porque si mi madre está castrada, yo puedo estarlo, y reprimo la pulsión incestuosa y entro a la cultura, dice, hay otra parte del psiquismo de esos niños que en realidad hace algo distinto. Lo distinto que hace es, en lugar de reconocer la castración de la madre, la desmiente. Pero no la desmiente en totalidad. Hay una parte del yo que sigue diciendo mamá está castrada y reprime. Y hay otra parte del yo que en lugar de reconocer la realidad de la castración y reprimir y quedar el complejo de Edipo, como él mismo dice, aniquilado, destruido, Übertangung, Segregehandgen, o sea, la demolición, la destrucción, no queda nada del Edipo. Yo diría, si no queda nada del Edipo, no queda nada de las pulsiones. Es el individuo gris, anónimo, que anda por las calles, es el sujeto que alguien diría, haga un alegato por cierta normalidad, porque la gente siga siendo con pasiones. Bueno, esta desmentida de la realidad es una manera por la cual, si yo no reconozco la castración de mi madre, no tengo por qué tener miedo a mi castración y entonces mi pulsión sexual incestuosa sigue viva. La fuerza de la pulsión incestuosa sigue viva y se transforma en mi condición del amor porque no va a mi madre, va a un objeto que la sustituye. La manera de reír de una mujer. ¿Por qué te enamoraste? Y porque me gustaba, no sé qué, su manera de reír, su belleza, su manera de hablar. ¿Y a vos por qué te gustó tal tipo? Y porque se paraba bien, caminaba bien, tenía, o sea, ese en la nariz. Es lo que el sujeto crea para poder justificar y tener un anclaje en la realidad para que su pulsión con fuerza de incestuosa se descargue sin ser un incesto. Esto realmente Freud, porque es en última instancia una defensa de la pulsión. Perdón, pero es una defensa de la pulsión. Es una defensa de la pulsión de vida, digamos. Entonces, cuando uno toma esto, uno toma algo que yo describí en el Congreso Internacional de Barcelona, la IPA, sobre sexualidad en 1997. A mí me invitaron a participar por América Latina, a Green por por Europa, y no me
Ya no se escucha, doctor. Bueno, esperemos un segundo hasta que se conecte. Ajá. Hasta ahora me escucharon bien. Sí. Hasta lo de Barcelona. Ujú. Bueno, en Barcelona yo planteé la existencia del fetiche virtual. Yo digo, no es lo mismo si yo tengo como fetiche un zapato, en donde para tener relaciones con una mujer tengo que tener el zapato que me va limitando mis posibilidades sexuales, a que yo tenga como fetiche una manera de sonreír, que solo yo veo. Yo la veo. Yo veo la manera de sonreír, los ojitos, yo qué sé, algo que yo le pongo a voluntad. Eso es un fetiche virtual. Yo no puedo decir, tengo relaciones con los ojos de mi mujer, tengo relaciones con el brillo sobre la nariz. Otro, para poder darle rienda suelta a mi pasión. Entonces yo digo, en el ámbito del psicoanálisis contemporáneo, uno tiene una cantidad de pacientes que tienen una sexualidad menguada, una sexualidad cada vez más disminuida, porque cada vez hay más como aniquilación del complejo de Edipo que sostener esta desmentida que plantea estructural en defensa de la pulsión. Bueno, Octave Manoni, Francia, en 1968, yo esto lo descubrí en 1978, Manoni habló sobre la desmentida en el 68. Y Manoni acuñó una frase que yo no le pude encontrar ninguna mejora en mi manera de pensar, me parece que es muy lograda. Él dice, la expresión de la desmentida en la clínica es cuando el paciente dice, sí, eso ya lo sé, pero aún así, ya lo sé, pero aún así implica de alguna manera para Freud una consecuencia. Esta desmentida no es sin consecuencias. Esta desmentida trae una escisión del yo vertical. Nosotros estamos acostumbrados a la escisión del yo horizontal, entre consciente, inconsciente, entre yo, ello, super yo. Acá es una escisión vertical. Hay un yo que reconoce la realidad y un yo que la desconoce. Este yo que reconoce y esta desmentida que produce la escisión del yo, tiene para mí, cuando no son patológicas, cuando son patológicas se acercan a la psicosis, tienen para mí un papel fundamental. Es de defenderse de una cultura dictatorial, de una cultura que nos somete a veces, de distintas formas culturales o familiares que nos llevarían a la psicosis. Es una defensa contra la psicosis, como al mismo tiempo la exageración es entrar en la psicosis. Si yo niego la realidad, entro en la psicosis. Pero si yo tengo una apertura para decir, mi padre y mi madre, la cultura no me permiten esto, pero yo aún así encuentro la manera de pensarlo, esto es el origen del amor y el origen de la creación. Uno no puede crear si uno no desmiente algo de la realidad. Todos, o sea, Freud tiene que haber desmentido algo de la realidad para producir todo lo que produjo. No es solamente la sublimación, el acto de creación. Para terminar y para dar lugar a algunas preguntas. ¿Cómo sería, viendo todo esto, una síntesis de lo que yo como analista hago en el 2021? No lo hago conscientemente, lo hago naturalmente. Yo les decía al principio la imagen de Dalí en Figueres, donde a 18 metros uno ve que Gala y al mar se transforma en Abraham Lincoln. Este fenómeno artístico, eso fue lo que me hizo pensar a mí en que uno ve las cosas que ve de acuerdo a la distancia contemplativa con que se pone, y eso es la contratransferencia, eso es la posibilidad de ver una cosa, ver otra. Entonces, yo digo, cuando me ubico con un sueño, yo pienso básicamente en la asociación libre,
pienso como método escuchar la asociación libre, pienso en mi atención flotante, pienso cuál es la angustia que juega ahí, y pienso en la angustia de castración. ¿Cuál es la tarea analítica? Es el develamiento del deseo que está oculto, expresado en significantes. El analista, ese analista que soy yo en ese momento, me puedo describir como un analista descifrador. ¿Cuál es mi técnica pura? La interpretación. Cuando me encuentro con el cliente del narcisismo, ya tengo que pensar más que en la pulsión, en el otro, en el deseo del otro, en la estructura idealizadora. La expresión patológica ya no son las neurosis clásicas, son las adicciones, la depresión, la melancolía. La angustia ya no es de castración, es una angustia de intrusión. El otro que se mete dentro mío, el otro que se mete dentro mío, yo que me meto dentro del otro, el otro que se mete dentro mío. Este es el deseo de los padres, entonces eso está ahí. ¿Cuál es la tarea analítica? Desmontar el poder de idealización de objetos y transformar en historia lo que se construyó como una conducta. Lleva a un enamoramiento patológico. Esperen, su conexión a Internet es inestable. Dejemos un segundo, ya está. ¿Qué trabaja ahí? Y trabaja la interpretación y la construcción. La construcción de un niño agónico, que sufrió mucho y que uno tiene que transformar en un niño muerto para que no ocupe toda la historia del paciente. Esto es uno de los momentos más duros de un análisis, ¿no? Cuando uno tiene que decir, yo, Norbertito, la pasó mal, pero yo no puedo hacer nada por Norbertito. La historia de Norbertito fue. Lo que puedo hacer algo es por Norberto hoy. Y esto es una zona importante para trabajar. Cuando nos metemos con la pulsión y la identificación, tenemos que la repetición con la expresión de traumas, la repetición de huellas némicas ingobernables. Las vías de retorno acá son básicamente la neurosis de destino. ¿Qué soy yo? Yo soy esto, esta es mi vida. ¿Cuáles son las expresiones psicopatológicas de la pulsión de muerte? La repetición, la tendencia al acto, las expresiones ya no conversivas, sino las expresiones psicosomáticas. ¿Cuál es la angustia que predomina en esta zona? La de vacío. ¿Y cuál es la tarea analítica? Y otorgar significación vía de porre. Otorgar significación, reconstruir historias. Es con lo que decía Freud o lo que dice Freud en Construcciones en Psicoanálisis. Obviamente, su capacidad de contratransferencia, su capacidad de reverie, diría Bion, ¿no? Y cuando vamos al fetichismo, tenemos que diferenciar lo que es perversión de lo que es el fetiche virtual. Tenemos que diferenciar lo que es normopatías como una patología, la normopatía, porque es una normopatía por un déficit pulsional. No me pasa nada, doctor. Todos los días son iguales, estoy aburrido. No tiene sentido mi vida. Esto es una normopatía. A esto hay que darle algo que es la vida de la pulsión, ayudarlo a desmentir y que no tenga tanta represión. Acá la angustia es una angustia de aniquilación. Por eso no desmienten, porque tienen miedo que si desmienten, el otro lo aniquile. Bueno, acá, como les dije recién, hay que evitar el desfallecimiento de la pulsión. No acallar nunca la fuerza de la pulsión por un exceso de realidad. Ojo con esto, ¿no? De que uno no se sienta tentado a que el juicio de realidad de la parte que reprime no le diga al otro yo, cuidado con la pulsión, o uno no le diga, cuidado con la pulsión porque te puede hacer daño. Hay que entonces encontrar una manera artesanal y teórica de avanzar en el ya lo sé, pero y aún así. Un poco más de pero aún así y un poco menos de realidad
adaptativa. O si hay mucha, pero aún así, menos, pero aún así, y más reconocimiento de la realidad. Pero en este acercamiento y en esta conjunción, me parece que se debate el análisis de esta zona. Bueno, muchas gracias. Espero las preguntas. Me alegra de que hayamos podido sortear la reacción terapéutica negativa de la red, del internet. Sí. Ay, doctor, qué gusto todas las ideas que nos va transmitiendo. Hay varias preguntas, varias personas que quieren participar. Dulce, voy a ir siguiendo el orden en que fueron pidiendo la palabra. ¿Okay? Dulce, ¿quieres participar? Sí, gracias. Doctor, gracias por su exposición de hoy. Y sí, tengo dos sets de preguntas, digamos, como en dos vertientes. Una es que si se puede considerar en la actualidad algunos ejemplos de la desmentida, como por ejemplo quienes comemos productos de origen animal, ¿no? ¿Puedes hablar un poquito más despacio porque no te escucho bien? Sí. Bueno, una es si se puede considerar como una desmentida el comer productos de origen animal, en el sentido de que queda fuera, no sé, el maltrato o lo que sufran los animales, por ejemplo, o vivir en una sociedad muy violenta, pero al mismo tiempo salir tranquilos a la calle a pesar de, ¿no? de todas las cosas que suceden violentas, ¿no? Esa es una vertiente. Y la otra es si el proceso de la desmentida es el mismo en las mujeres también que expone Freud, y si existe el fetichismo en las mujeres. Díganme, ¿ustedes preparan las preguntas antes para ponerme en situaciones cada vez más difíciles? No, esa es una pregunta respecto al fetichismo que desde antes de estudiar la maestría tenía, desde la primera vez que leí el tema. Y bueno, lo hemos discutido, pero más que nada me gustaría saber qué piensa usted. Bueno, gracias, Dulce. Con respecto a lo de lo vegano, es complejo, porque a mí me da la impresión de que lo vegano, como otras cosas que aparecen desde la cultura, tienen un razonamiento, un juicio de realidad bastante adecuado, ¿no? Cuando uno piensa la vida de las vacas, es terrible, ¿no? Que uno sienta que pobrecitas nacen. Bueno, la vida de los cerdos es mucho peor, perdón que me meta en esto, ¿no? Pero el criadero de cerdos es terrible. Nace la madre y los chiquitos toda la vida viven en un cerquito de 1 metro, donde lo van pasando cada vez hasta que son más grandes y hasta que los matan. Uno podría pensar, ¿qué derecho tiene uno de matar a los animales? Y uno podría explicar, bueno, la vida es así, el animal más fuerte mata al más débil, desde el punto de vista animal. Pero el hombre no es un animal. O sea, tiene cosas animales, pero tiene la posibilidad de un pensamiento que lo aleja de los animales. Ningún animal se va a poner a producir, pero yo voy a matar a este otro, que tengo razón para matarlo. No está prohibido matar para comer. Esto puede aparecer en el hombre y no es un problema de desmentida de realidad. Yo digo, yo podría decir esto, yo acepto la prohibición de comer carne vacuna, pero aún así, en mi fantasía, me como un asadito. Hay un ejemplo de Mafalda, yo no sé si se los conté, pero siempre lo cuento. Mafalda va con Miguelito, su hermanito más chiquito, ¿no? Ese que siempre piensa, digamos. Y van caminando en un cuadro hasta una plaza que dice prohibido pisar el césped. Y en el último cuadro Miguelito dice, ¿qué me importa que no pueda pisar el césped si yo tengo mi propio pastito interior?
¿Entienden la idea? Es interesante la idea, ¿no? Porque hay provisiones que me pone la cultura, pero mi imaginación, mi fantasía no tiene por qué prohibir la cultura, prohibirla. Esto es como la religión. La religión a mí me prohibía pensar en algo que era un pecado. Yo pecaba con el pensamiento, pecaba con la fantasía. Bueno, esto es terrible, es una... no sé si se dan cuenta, ¿no? O sea, es, es una situación para pensarla mucho. Cuando uno piensa en las dictaduras le prohíben a uno pensar, pero relativamente yo tengo que poder decir, sí, la dictadura, si yo hablo, me mata, pero aún así yo puedo pensar. Entonces, quiero decir con esto que me parece que el problema vegano, no puedo decir más que esto, creo que es un problema cultural que va a tener algún tipo de resolución que tiene que ver con el cambio climático, con demás y más. Lo otro de la desmentida en la mujer, yo creo que sí, que hay una desmentida obviamente en la mujer, no descrita por Freud, pero si nos ponemos a analizar ahora el complejo de Edipo femenino, desde hoy, desde 2021, hay, no sé, me distraje porque están discutiendo cómo se llamaba el hermanito de Mafalda. Así es. Si Miguelito o Libertad, pero bueno, no vamos a resolver el problema psicoanalítico con el nombre del hermanito de Mafalda. Era Libertad. Era Libertad. No, pero no era Libertad este. Guille, No. se llama Guille. Pero bueno, no discutamos esto, pero no era Libertad, eso seguro. No me acuerdo si se llamaba Miguelito, me parece que era Miguelito. Bueno, lo otro es, este mecanismo de desmentida está en el ser humano. No depende de la diferencia de los sexos. Y sí, yo pienso que no tengo la menor duda de que hay parte de esa desmentida y de la creación del fetiche virtual, tanto en el hombre como en la mujer. Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes, ¿por qué te enamoraste de fulano o fulana? Y la respuesta que me van a dar es complicada para explicar en la realidad. Y porque era así, era allá, y era así o era allá, yo no lo veo. ¿Cuántas veces uno dice, cómo esta mujer tan linda está con un tipo tan feo? ¿O cómo un tipo tan lindo está con una mujer tan fea? Algo le vio, es esa palabra, algo le vio. Eso es lo que pone uno. Lo que yo digo es que eso es una instrumentación del aparato psíquico. Yo no sé si este ejemplo se los di, pero es un ejemplo en mi vida muy importante. Yo padecí mucho la dictadura argentina, ¿no? Por distintas condiciones yo tenía varios pacientes que no eran militantes de las fuerzas subversivas, para llamarlas de algún modo, pero tenían relaciones. Entonces yo tenía mucho miedo de estar en la libreta de algunos de ellos, porque la dictadura tomaba las libretas y las personas que estaban en las libretas de algunos, personas que militaban en Montoneros, además los iban a buscar. Entonces yo pensé en aquel momento en irme del país, pero no quería irme del país. Entonces, yo para quedarme tuve que desmentir parte de la realidad. Tuve que decir, ya sé que me pueden a buscar, pero aún así me quedo. O sea, yo no critico a los que se fueron, pero digo, yo en esa época escribí todo sobre desmentida. Todos mis trabajos sobre desmentida son del año 78, plena dictadura militar. Pero volviendo al tema, me parece que es un hallazgo el problema de las desmentidas. Es un hallazgo el problema del fetiche virtual, porque es algo que, a ver cómo le puedo decir, es la condición del amor y es la condición de la creación. Uno necesita tener algo del otro que me estimule mi pulsión. Y en el análisis, el analista es receptor de ese fetiche virtual. ¿Por qué te gusta tanto tu analista? Que habla siempre de él, porque habla de una manera fantástica, porque es muy cariñoso, yo qué sé. Eso lo ve cada uno. Esto quiero decirles. Ahora, todo eso es en defensa de la pulsión. Y vuelvo a decir,
y quiero que en este seminario se queden claro con esto. Yo no estoy de acuerdo con la aniquilación del Edipo. O sea, yo estoy de acuerdo con un sepultamiento del Edipo, con un Untergang, no con el Zurgrundegegen. No quiero una normalidad estadística. Quiero que haya individuos que tengan pasión. Muy bien. Laura Novaro quiere participar. Sí, gracias, Maripaz. Muchas gracias, doctor, porque con este recorrido de 4 sesiones ha sido muy esclarecedor esta relectura de Freud, porque abre muchísimos cuestionamientos y es una manera actual de releerlo. Y a mí me deja pensando con todo este concepto de las zonas psíquicas, que uno de pronto cuando está con el paciente lo escucha desde esas distintas zonas psíquicas, a veces, ¿no? En ciertos momentos en las que uno dice, caray, ¿cómo lo voy a interpretar ahora, no? Porque se puede estar en esos niveles al mismo tiempo. Entonces, bueno, a mí me da curiosidad cómo poder interpretarlos, porque se podría ir uno hacia la interpretación, como usted mencionaba, por vía de Piporre o por vía de Levare, porque al mismo tiempo se presenta lo edípico, pero por otro lado, el inconsciente no reprimido. Entonces creo que, bueno, a mí me hizo pensar mucho que pone sobre la mesa cómo escuchamos y cómo también la manera como se llega a interpretar o como en ese momento se decide interpretar por cuál camino, de cuál zona psíquica, también puede estar hablando de nosotros mismos, nuestras propias resistencias en ese momento o lo que va tocando en nosotros en la cuestión contratransferencial. Entonces, me da un poco de curiosidad saber cómo usted, cuando se presentan ese tipo de casos, cómo se decide uno hacia dónde dirigirse en la interpretación. Sí, a ver, me parece que lo primero que hay que pensar es que el psicoanálisis surge de la clínica. Que hay una polémica en esto porque que lo primero que surge es la teoría y después la clínica. Yo no, digo que el psicoanálisis surge de la clínica, y a pesar de que algunos digan que Freud se cansaba y no le gustaba analizar tanto, todos los movimientos de Freud son explicados por la clínica, o sea, no hay otra fuente. Entonces yo digo, hablando de lo que hablábamos hoy, ¿cómo hacía Freud para interpretar los sueños en el 1900, en 1923, el yo y el ello, y la pulsión de muerte en 1920, y la introducción del narcisismo en el 14? Digo, son distintos Freud, no, es el mismo Freud. Son distintos pacientes, no, es el mismo paciente. Que en algún momento le escuchaba una cosa y en algún momento se escuchaba otra. Revisemos los historiales. Si revisamos los historiales de Freud, vemos que en algunos le fallan. O sea, en Dora se equivocó. O sea, no pudo descubrir una transferencia erótica homosexual. Como dicen los términos de hoy, se la comió, ¿no? Y se la comió y Dora terminó mal, ¿no? O sea que no es fácil. Pero digo, cuando uno tiene más la teoría, yo digo, ¿cómo le puedo criticar a Freud porque se equivocó con Dora si no tenía teoría de la homosexualidad todavía en esa época? Si no tenía una teoría acerca de la transferencia. Fíjense que recién en el 1923 él hace una adición al problema de Dora y recién ahí reconoce el problema de la homosexualidad. Sí. ¿Qué quiero decir? ¿Cómo podía interpretarle que cuando Dora estaba, como yo les conté, 3 horas o 2 o 3 horas mirando a Madonna, no eran 2 o 3 el número de sesiones, eran 2 o 3 horas de amor a una mujer? Pero para eso él tenía que tener algo que supiera vinculado al preedipo. El edipo de la mujer es muy sólido con respecto a la madre. Quizás más sólido que con respecto al padre en algún punto.
esto estamos discutiéndolo ahora en el 2021, las identificaciones iniciales son todas iguales, o hay algo que Freud llama los progenitores, en lugar dice el padre de la prehistoria personal y después dice al pie de página, mejor llamarlo los progenitores, porque es el objeto primario, y el objeto primario por ahí es asexual. O sea, hay muchas variaciones, pero quiere decir que cuando uno las tiene en la cabeza, esta mirada, tiene la posibilidad de escuchar y actuar de otra manera. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿quién de ustedes en alguna oportunidad que tiene un paciente en diván no lo ha hecho sentar en algún momento? ¿Y por qué lo hacen sentar? Porque están viendo otra cosa. Están previendo que hay una situación de transferencia negativa complicada para resolver con las palabras. Entonces, ¿a qué acuden? A la percepción. Que me mire, que se dé cuenta que yo no soy el que él o ella piensa que soy, y eso resuelve la situación. Digo, y así como esta, hay muchas cosas, ¿no? O sea, por eso digo, piensen que en esta adaptación a la realidad que Freud propone en el sepultamiento del complejo de Edipo, se ha metido todo el análisis norteamericano durante muchos años. Y yo digo, en parte justificado porque leyeron a Freud, fetichismo. Entonces, como no leyeron fetichismo, bueno, hay que hacer que el yo realidad esté lo más cerca de la realidad. Entonces, no es difícil pensar que sean los americanos lo que más importancia le dan, paro porque se ha parado la escucha, ¿no? Ya se escucha, doctor. Bueno, entonces, no hay dudas, digamos, de que los americanos se van a meter con un psicoanálisis social, porque tienen la relación con la adaptación a la cultura o la crítica a la cultura, pero fundamentalmente la adaptación, las críticas a Lowenstein, Hartmann, incluso Lowenstein fue el analista de Kant, ¿no? Y uno podría pensar, yo no me meto en esas interpretaciones, pero hay una que me parece que parte de la crítica profunda al análisis norteamericano de Lacan debe tener que ver con las críticas a su propio análisis, pero bueno, es complejo. Sí. Muchas gracias, doctor. No, por favor. Está Julio César Valdés y Gabriela Salazar después. Buenos días, doctor, o tardes allá. Que yo quisiera preguntarles en relación con esta última zona psíquica que nos describió, sobre el fetichismo y la desmentida. En la parte final del artículo de las nuevas puntualizaciones de su autoría, y menciona cuando la pulsión desfallece por la imposibilidad de constituir ese fetiche virtual. Me deja pensando entonces si hay personas que no logran desarrollar este fetiche virtual y cómo esto puede resultar posible. De ser así, ¿qué implicaciones tiene en la cura, ¿no? O en el tratamiento. Esa es la pregunta. Interesante, Julio César. Lo que yo puedo decirles es que que hay pacientes que consultan por normopatías. Esto no lo digo yo, ¿no? Lo dicen muchos autores anteriores. El alegato por cierta normalidad es una prueba de esto. Cuando yo digo pacientes con normopatía, me refiero a un tipo de pacientes que viene y dice, mire, mi vida es normal, o sea, yo estoy casado, me separé, tengo 2 hijas o 3, trabajo, en el trabajo me va bien, pero yo no tengo ganas de estar con nadie, ¿no? Nada me interesa demasiado, voy a casa y me quedo viendo televisión horas, solo. Cuando quiero tener sexo con una mujer, sí, yo amo, tengo sexo con una mujer, prefiero no tener pareja porque prefiero que sea una prostituta porque me trae menos problemas, no tengo que acompañarla, no tengo que tomar un café, no tengo que hacer nada. Aún le digo, a veces pienso que ¿para qué tener una mujer? Si masturbándome yo me siento bien. Bueno, César,
ese paciente, que es un paciente difícil para analizar, porque no aceptan fácilmente el análisis. Por suerte pueden consultar como esto que yo le estoy contando, ¿no? Pero en ese paciente lo que uno siente es que le falta pulsión, le falta fuerza. Puede pasar toda la vida. Yo me acuerdo que a un paciente así un día le pregunté, que me contaba que estaba siempre viendo televisión, le pregunté, si se corta la luz, ¿qué le pasa? Y me dijo, tengo el celular, lo veo por el celular. O sea, digo, y la pulsión, y la pasión, y el amor, ¿dónde quedaron? Bueno, ahí me parece que hubo una represión cultural, un super yo, que le anuló todas las pulsiones. Puede ser un excelente profesional, puede tener mucho dinero porque le ha ido muy bien, puede tener muchos logros culturales, pero no puede amar. Y eso me parece que es una falla de la constitución del fetiche virtual y una anulación del mundo pulsional. ¿Cuál es la tarea analítica ahí, en esa área del paciente? En este caso estaba muy desarrollada frente a las otras, y despertar la pulsión. ¿Y cómo se despierta la pulsión? Y ahí está mi concepto de apuesta pulsional del analista. O sea, si yo prefiriera ver televisión a estar con mi paciente o con ustedes ahora, y yo no lo podría ayudar mucho. Ahora, si yo tengo la fuerza para meterme con un paciente así, esa fuerza mía debe despertar, además de las palabras y de lo que le diga, debe despertar un movimiento pulsional. No sé si le aclara, Julio. Sí, entonces tiene que ver con que los pacientes o las personas contacten con su deseo por vivir, su deseo de disfrutar, de asumir riesgos entonces. Sí, pero eso lo tiene que tener quizás primero el analista. Okay. Esto quizás le cueste mucho si ustedes quedan atrapados en la zona de la abstinencia, pero no está mal tener deseos con un paciente. Lo que está mal es actuarlos, pero tenerlos, si uno los tiene sin sentir deseos, es un problema, ¿no? Es como una madre sin deseos con respecto a un hijo. Sí, es como Muchas gracias, doctor. un analista vivo, ¿no, doctor? Sí, exactamente. Sí. Y ese es el futuro del psicoanálisis. Yo Claro. creo que si el psicoanálisis no recupera de apuesta funcional en la práctica analítica, y no le veo mucho futuro frente a todo lo que le ofrecen otras prácticas, ¿no? El tarotismo, donde los practicantes de esas ciencias raras, digamos, le dan uno con todo, yo te voy a decir tu futuro, te voy a decir, bueno, uno no llega a eso, pero querer a un paciente es como imprescindible, ¿no? Sí. Gaby Salazar, ¿quieres participar? Sí, muchas gracias, doctor Maroco. Un placer formidable escucharlo. Saludos desde Quito. Fue el primer psicoanalista IPA que escuché cuando me empecé la formación en el 2011, así que para mí es muy particular y agradezco al Grupo de Me Guadalajara. acuerdo de esa reunión, sí. Sí, virtual. En el 2011 Virtual, ya era sí. virtual, porque ya vino por pantalla, no nos vimos en presencia, pero muchas gracias. Yo he escuchado todos los seminarios con un interés enorme, porque creo que lo que vamos debatiendo en la clínica actual, usted tiene esta gran capacidad de llevarlo a la teoría, es decir, que se entienda cómo estas avatares, estas situaciones clínicas que nos enfrentamos todo el tiempo, tienen
tienen un constructo teórico por detrás. Y hay algo importante que me quedó de la semana pasada cuando usted hacía la referencia del término de indifference, que es el que usa Freud, ¿no? Traducido después al inglés y pasado al español por amor ortu, al tema de, ay Dios mío, neutralidad. De neutralidad, porque López Ballesteros sí se quedó con indiferencia. Me puse un poco a investigar y pensar y me pareció muy interesante porque cuando uno lo lee en alemán a las palabras, claramente no se refiere a una indiferencia en el sentido de me da igual. O sea, en alemán hay otra palabra para decir que me da igual. Esta es otra indiferencia que en español no nos alcanza la misma palabra para designar. Pero me quedé pensando si es una no implicación, o lo que acaba de decir usted hace un rato, ¿no? No implicarse en el acto amoroso con la paciente, pero no tiene nada que ver con no implicarse en otro aspecto que no es del amoroso, de la relación sexual, pero sí esta implicación de poner nuestros deseos, nuestras pulsiones, nuestras palabras, nuestra mente a trabajar con el paciente en la clínica e ir construyendo desde ahí y poder entender entonces el por qué ha habido estas dos vertientes clínicas, ¿no? Del analista casi como caricatura, callado, abstinente, que deja muy, muy vacío el acompañamiento y a veces bastante iatrogénico, y esta otra posición más activa. Pero en estos niveles que usted ve de las zonas psíquicas, le quería hacer la pregunta si está de acuerdo más o menos en pensarlo como he escuchado del doctor Bernardi, que tiene estos 3 niveles, por ejemplo, en la investigación de Working Parties, ¿no? De los 3 niveles, o cómo cuando llega un paciente, uno debería poder ver ese paciente de ese día, cómo llega y en qué nivel voy a trabajar, y no dar por hecho que son etapas del tratamiento. Ahorita estamos solo como para interpretar o solo señalar, sino que tal vez hay momentos, hay sesión dentro de la misma semana en donde un paciente está de una forma, necesita un tipo de intervención u otra. ¿Qué es lo que pensaría usted? Bueno, eso mismo que decís, o sea, lo que yo trato de delimitar con la idea de zonas psíquicas no es un mapa con fronteras para pasar de una a otra. No, están interconectadas. Uno aparece una o otra, en la misma sesión puede haber cambios de zona. El problema sigue siendo, Gabriela, el tenerlas uno consciente. Cuando usted me agradecía mi posibilidad de transformar en teoría lo que son las experiencias clínicas, yo les diría que por ahí yo puedo tener una capacidad para transmitirlas adecuadamente, pero todos ustedes de alguna manera tienen el conocimiento teórico para acceder a escuchar. Si no hay conocimiento teórico de las zonas, uno no las escucha y uno siempre piensa que está escuchando sueños o está escuchando representantes verbales, y no es así. No digo que sea, desde ya no es que, bueno, el primer mes va a ser sobre los sueños, el segundo como un seminario, ¿no? No, o sea, la clínica es muy elocuente. Lo que yo digo es que cuando uno ve que un paciente está desmintiendo algo, uno tiene siempre a mano, primer tópica freudiana, el juicio de realidad. No, pero mire, no te conviene hacer esto, porque imagínate que podés tener un accidente, yo qué sé. Estos reconocimientos del juicio de realidad pueden estar bien, yo no digo que no los hagan, pero dejen que los pacientes tengan una posibilidad de decir, pero aún así, supongamos, en este problema del COVID, está bien, todos teníamos, o teníamos, no sé, en mi país fue distinto por ahí que en otros, pero que quedarnos adentro. Yo les voy a contar una historia personal mía. Cuando estaba todo el día adentro, porque no se podía salir a la calle, me acuerdo que había horarios, que uno podía salir 1 hora y 4 cuadras. Antes de eso no se podía salir. Yo un día dije, pero ¿por qué no puedo salir? Si yo abro la puerta de mi casa, yo sé que no tengo que salir, decía, pero yo abro la puerta de mi casa y me asomo a la vereda, ¿qué puede pasar? ¿Entienden lo que yo quiero decir? Esto es una minucia, es una tontería, es una pavada lo que le estoy diciendo. Pero estoy diciendo que ese impulso
a no dejarse aplastar por la realidad, es lo que Freud de alguna manera hizo sin darse cuenta con las primeras pacientes histéricas. Cuando la paciente histérica le decía, tengo la fantasía con mi cuñado, no, el juicio de realidad dice que eso no corresponde, no te conviene. No, no, él debe haber dejado que algo de esa desmentida de la realidad ayudara a la pulsión a expresarse. Y esto es lo que me parece, por eso yo les decía, creo que en algún momento, que el concepto de fuerza pulsional es un concepto al cual yo adhiero junto con Green de una manera muy intensa. Me parece que es uno de los conceptos más fuertes. Muy bien, doctor, hay dos comentarios. No sé si Gaby y Laura lo pueden hacer directamente. Para cerrar ya, doctor, ya estamos en tiempo, lamentablemente. Sí. Ajá. Adelante. Sí, hola, hola a todos, hola doctor. Bueno, yo escuchándolo pensaba en todo esto que hablaba un poco en las concepciones clínicas de Bion con respecto a la idea de los compartimentos de la mente, o sea, muy en la línea bioniana, hablando de las partes psicóticas y no psicóticas de la personalidad, o sea, hablando de esta escisión vertical. Y bueno, todo aquello que usted mencionaba con respecto a la escisión del yo, me hace como mucho sentido en la práctica clínica. Me gustaría oír qué opinaría usted. Sí, opino que Bion es un gran autor. O sea, como siempre yo tengo, es una prevención, no en el caso suyo, ¿no? Tengo una prevención de los lacanianos, de los bionianos, de los freudianos. O sea, me parece que son autores que han dado mucho, pero a veces los seguidores lo han hipertrofiado, ¿no? Creo que Bion ha tenido varios conceptos que para mí son claros, lo que usted menciona, y uno en particular que a mí me parece sensacional y que para mí tiene todo un compromiso con el problema de la contratransferencia, que es la capacidad de Reverie. Me parece que esa capacidad de Reverie es un concepto bioniano que yo, para mí, cuando yo le hablo de un psicoanálisis integrado, digo, señores, no perdamos el concepto de Winnicott, el concepto de partes psicóticas de la personalidad, démosle otra vuelta, pero no pensemos que todos son neuróticos, o todos son perversos, o todos son psicóticos. Se escuela. No, hay algo que va más allá de eso, que son singularidades, pero sí, el aporte bioniano es importante. Muy bien. Laura, por ahí tienes una pregunta también. Laura Novaro. Sí, muy rápidamente, doctor. Nada más me queda la duda si este concepto de fetiche virtual tendría algo que ver con el objeto transicional de Winnicott. Muy buena pregunta, excelente. Creo que entendió bien a qué me refería. No, el concepto de fetiche virtual mío está muy ubicado en el tema de la resolución del complejo de Edipo. Mientras que Winnicott se ubica mucho más anteriormente en el problema del desamparo. A mí me parece que la aniquilación pulsional que propone Freud, que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Es una aniquilación pulsional por una prohibición de la cultura, entre comillas, incestuosa. Y ahí sale el fetiche virtual como una defensa de la pulsión, ¿no? Muy cortito, le digo. Yo pienso el Edipo de esta manera. El padre amenaza al chico para que no concrete el Edipo. Le dice, no podés, no te voy a dejar, te voy a cortar el pito, o sea, que estamos jugando, ¿no? Y la madre, esto es una cosa muy importante para mí, la madre lo mira al padre, le dice que sí, pero le guiña el ojo al chico. ¿Qué quiere decir ese guiño del ojo? Es, lo que dice papá es cierto, pero aún así podés acariciarme. Esto me parece que habilita desde la mujer el mundo pulsional del chico. Bueno, me parece que tenemos que dejar porque me están esperando. Sí, doctor. Bueno,
No, dígame. Ha sido un placer. Muchísimas gracias, doctor, por este recorrido por los textos de Freud, por el pensamiento de Freud, con una visión muy interesante. Luego nos ponemos en contacto con ustedes, doctor, para platicar. Bueno, ha sido muchísimas gracias. Una experiencia muy linda. La verdad que me sentí muy cómodo. Lamento que hoy no hayan dado bien la conexión, pero creo que pudimos suplirla. Aún así. Y bueno, ya lo sé, pero aún así pudimos conectarnos. Un abrazo a todos y que tengan un buen año. Igualmente, muchas gracias a todos. Muchas gracias. 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 Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, pásenla bien. Gracias. Hasta luego.